de definiciones, diría yo. Está muy fuerte, lo vamos a comentar un poco más adelante, está muy fuerte el tema de la búsqueda, porque lo tienen muy bien localizado, de Carlos Treviño, el que fuera director de Petróleos Mexicanos. Él, Álvaro, trae muchas cuentas. Una de ellas de la que tú has también escrito, una de ellas es Etileno 21, pero también él es mencionado, Carlos Treviño, en aquella casa de Tecamachalco, Álvaro. La casa de Tecamachalco, a donde este personaje lleva dinero para sobornos. Es un caserón que no ha habido mucha información sobre esa casa de Tecamachalco. Él lleva personalmente 4 millones para repartirlos en esta feria de sobornos de las que habla también el que fuera jefe de escoltas de Emilio Lozoya. Ese es el menor de todos los casos. En ese caso está él involucrado, que es lo electoral. Sí, pero digamos que en el caso de Carlos Treviño dirigió Pemex y según la denuncia de Emilio Lozoya presentada en agosto del año pasado, Carlos Treviño recibió 4 millones de pesos entre el 17 y el 20 de septiembre de 2014. ¿Por qué? Bueno, porque Carlos Treviño fue partícipe en un esquema muy gravoso para las finanzas de México, que fue el contrato de Etileno 21. Es un caso vinculado a Odebrecht, pero es un caso de Odebrecht filial mexicano, ya nacional. Claro. Baskem. Baskem es una empresa vinculada a Odebrecht, y en el gobierno de Felipe Calderón, que ese es lo relevante también, es un caso que conduce directamente a Felipe Calderón. ¿Por qué? Bueno, porque Odebrecht invirtió en México a través de esta empresa filial de México llamada Braskem para construir una planta para procesar etileno en el estado de Veracruz, un caso que también involucra a Javier Duarte. Bueno, pero además de la construcción de esa planta que se hizo con dinero de mexicanos, Odebrecht no invirtió nada, sencillamente el financiamiento para construir esa planta allá en Veracruz fue con recursos de la Banca de Desarrollo, de Nafinsa y de Bancomext. 1. 2. Además de esa planta, de construir esa planta en Veracruz, hubo un contrato de Petróleos Mexicanos con Odebrecht para abastecer a esa planta de gas a precios preferenciales, con un descuento de más del 20%. Un subsidio. Así es. Un subsidio. Bueno, esos subsidios que no se llaman subsidios en el neoliberalismo, se llaman estímulos. Así es. Pero el asunto es que la planta y el contrato se dieron en el gobierno de Felipe Calderón, y involucra este asunto a otro personaje, nada menos a quien fue candidato presidencial del PRI en la elección del 2018, José Antonio Meade. De hecho, hay una denuncia presentada desde el propio 2018 por el equipo de Ricardo Anaya. Esta denuncia no la presentó nadie de Morena ni el propio gobierno. Viene desde 2018 y la presentaron miembros del equipo de Ricardo Anaya en contra de José Antonio Meade y de Felipe Calderón. Es decir, estamos ante otro caso de alta corrupción que involucra a Felipe Calderón, tanto, Alejandro, y concluyo, que el ahora fugitivo Carlos Treviño dijo, antes de huir del país como Ricardo Anaya, que lo que la Fiscalía General de la República quería era que involucrara
a Felipe Calderón. Pero no hay necesidad. Felipe Calderón está involucrado por la denuncia que se presentó en 2018 por una parte y por la otra que fue ratificada también por ejemplo, por Alfredo Figueroa en su momento ante la Fiscalía General de la República. Es decir, el caso de Carlos Treviño es un caso que va directamente al corazón de Felipe Calderón y de José Antonio Meade. Es un caso que cruza 3 sexenios. Efectivamente, 3 sexenios. Empieza como el proyecto El Fénix. Con Vicente Fox. Con Vicente Fox. Sí. Y luego, para explicárselo usted con Felipe Calderón como secretario de Energía. Fíjense nada Claro. más, para que traigan ustedes bien la data. Empieza como un proyectito ahí muy X, que involucraba miles de millones, obviamente. Muy X allá, vamos a hacerlo en Veracruz, vamos a hacer una fábrica que va a hacer este vaso. Sí. Pemex va a encargarse de llenar el vaso de gas. Este es etileno 21, lo va a construir una filial de Odebrecht y Pemex se va a encargar de que siempre tenga agua. El agua se la va a comprar esta filial que construye, esta filial de Odebrecht, que construye con dinero suyo, de ustedes, de los mexicanos, de mío, del señor Delgado. Ese dinero, con eso construyen, o sea, ellos no gastan dinero, pero construyen este vaso. Bueno, el contrato decía que el vaso tenía que estar siempre lleno y que cada vez que fallara Pemex, a pesar de que nosotros le dimos el dinero para hacer este vaso, que cada vez que fallara Petróleos Mexicanos iba a haber una multa para Petróleos Mexicanos. ¿Una penalización? Una penalización por no llenarle el vaso que construimos con nuestro propio dinero. Esos son los negocios que se hicieron con Felipe Calderón. Quien inaugura es Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto inaugura con la presencia, te recordarás, no sé si es él o con Lula da Silva, Álvaro. Ah, no, con Lula, Con Lula. por supuesto. Lula Sí, da sí, Silva sí. acude. Sí. Y Lula lo traen para que vea nada más el modelo de negocios, etcétera. Lula, el que convierte Petrobras en una empresa poderosa de Brasil, que convierte en la empresa de aguas profundas con tecnología propia más importante de América. Sí, así simple y sencillamente. O sea, imagínense. Bueno, pues resulta que por alguna razón, aunque contábamos con las supuestas reservas de gas para entregarle a esta empresa el contenido, pues resulta que no le empezamos a dar el contenido por alguna extraña razón. Y lo estoy poniendo todo en términos muy simples, y entonces empezaron a acumular multas y multas y multas y multas, multas y multas. Y no solo le dimos dinero a Baskem y Desa, no solamente le dimos dinero para construir, sino que además acumuló multas porque no le dimos el gas para que funcionara. Porque además, a sabiendas de que no podía abastecer Así es. justamente la cantidad de gas y por tanto eso en automático le daba a ganar a Odebrecht, a través de sus filiales y socias en México, muchos millones de dólares. Así es. Entonces, es un caso poco explorado, poco informado en términos mediáticos. Nosotros en algún momento platicamos precisamente en el estudio cuando estábamos en la otra empresa, y entrevistamos a Alfredo Figueroa justamente porque él presentó esa denuncia. Y el tema de fondo es que ese contrato, en específico el contrato, le representó pérdidas multimillonarias en dólares a los mexicanos. A ver, ahí te va, Álvaro, ahí te va. Las multas acumuladas hasta el año 2000, porque no le dimos... ¿Hasta el año 2000 o 2020? No, perdón, 2020, Sí, discúlpame. 2020, las Sí. multas acumuladas
eran entonces por 2.813 millones de pesos. 2.813, casi 3.000 millones de pesos en multas que le tendríamos que haber pagado a esta filial de Odebrecht, porque pues resulta que no teníamos, y alguien hizo mal el cálculo, y entonces no teníamos el gas para llenar el vasito que ellos habían construido, y entonces cada vez que fallábamos, que fallamos mucho evidentemente, porque son 2.813 millones de pesos al año 2000, pues ese es dinero que les debemos, Álvaro. No, déjame que lo precise más, porque el propio presidente López Obrador, Actualiza el dato. el año pasado, actualiza el dato. El presidente López Obrador, a partir de lo que aquí le estamos informando, dijo que el contrato de la planta etileno 21 con Odebrecht implicó un quebranto a la nación por alrededor de 15,000 millones de pesos por la venta de gas etano a bajo precio, en perjuicio también de las plantas petroquímicas de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, por el subsidio para transporte y el pago de multas si no se entregaba. Toda la operación les debíamos, o les debemos, creo que todavía está en litigio. ¿Cuánto? 15,000 millones de pesos. Esa es corrupción de a de veras, no tonterías. Sí, hombre. Y en ese esquema de corrupción están implicados muchos personajes. Carlos Treviño, sí, que además recibió justamente 4 millones de pesos, según Emilio Lozoya, pero ¿quiénes tomaron la determinación de carácter político y de carácter también técnico? Pues personas con nombre y con apellido. En el caso del contrato, el presidente del Consejo de Administración de Pemex, que era el secretario de Energía, era José Antonio Meade, que en el 2018 fue presidente candidato del PRI a la presidencia de la República. Pero quien era el titular del Ejecutivo era Felipe Calderón, que, usted lo recordará, invitó a la residencia oficial de Los Pinos a todos los miembros del Consejo de Administración de Odebrecht, empezando por Norberto Odebrecht, el machuchón, el presidente del Consejo de Administración. Entonces, por supuesto... Ahí te va este dato, Álvaro. Emilio Lozoya calculó que para echar a andar, solamente en el sexenio de Peña, para echar a andar ya este gran negocio para México, se habían repartido 84 millones. Solamente hasta el 2014. O sea, en apenas 2 años, Álvaro, había repartido la empresa brasileña, Odebrecht, había repartido 84 millones en sobornos. En México. En México. Sí, por supuesto. ¿A dónde fueron? Sabemos que 4 millones fueron con este Treviño. Sí. Treviño y según Morales. Emilio Lozoya, 6.8 millones de pesos, 6,800,000 a Ricardo Anaya. Exacto. Y dinero que también se le entregó al único preso por el caso, que es Jorge Luis Lavalle, ex senador del PAN. Pero en lo mismo esquema están denunciados por el propio Lozoya Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién, hasta hace unos días gobernador de Querétaro, Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Calderón y coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores. Y son los que denunció entre justamente. Otros, pero faltan todavía, porque no sabemos bien a dónde se fue tanto dinero. Fíjate, Álvaro. Claro, no lo denuncia Lozoya, pero hay a quienes no menciona y que he sabido que sí recibieron dinero. Senadores del PAN.
del mismo grupo de Calderón. Nomás para darles a ustedes una idea del negociazo que armaron, qué bárbaros. El contrato, de este contrato leonino, se firma en el apogeo de Felipe Calderón en el poder, se firma el 19 de febrero de 2010. Sí. El apogeo, o sea, estamos hablando de estaba Felipe Calderón, pero bien sentados sus reales. Bueno, 2010, ojo, ya para 2016, ya no, la petrolera ya no le podía entregar los 60,000 barriles diarios de etano que le había ofrecido a Etileno 21. Ya 4 años después. Claro. 4 años después ya estábamos incumpliendo, porque nunca se hizo la planeación, se hizo para robar. Y 4 años después ya no les estábamos dando ni el 70% de la cuota que era la necesaria para que no nos multaran. Le dimos dinero para que construyeran y aparte nos iban a multar si no les dábamos para que funcionaran. ¿Y ocurrió? Y ocurrió. Bueno, pues empezaron a caer así las multas y las multas y las multas y las multas. En 2 años se acumularon pérdidas por 2,800 millones de pesos. En 2 años. Los primeros 2 años de incumplimiento, rápido, 2,800 millones de pesos. Por eso es que la actualización que hace el presidente hasta los 15, exactamente, ya es muy el consolidado. voluminosa, claro. Bueno, es de verdad, o sea, con ganas de darles negocio a como dé lugar. Mira, ofrecieron Híjole, los de Odebrecht, mano. fíjate, desde los de Odebrecht, que firman este contrato el 19 de febrero de 2010, el 23 de febrero informa Braskem, que es la filial de Odebrecht, y la mexicana IDESA, informaron que iban a construir esta planta y que iban a invertir 2,500 millones de pesos. Falso. Ese mismo día, fíjate, el 23 de febrero de 2010, se reunieron Felipe Calderón y Luis Ignacio Lula da Silva, y en un comunicado conjunto, textualmente, se congratularon por el anuncio de una inversión conjunta de 2,500 millones de dólares que realizará el grupo mexicano IDESA y la empresa brasileña Braskem para la construcción de un complejo petroquímico en Coatzacoalcos, Veracruz. En realidad, el dinero que financió la construcción de esta planta fue dinero mexicano. Eso, una cosa es la planta, conste, y otra cosa es el contrato de Etileno 21 para abastecer de gas a Etileno 21 y que fue firmado o avalado por José Antonio Meade. Es decir, aquí hay personajes involucrados. Y voy a dar un dato más, Alejandro, que yo publiqué en mi columna en el Heraldo de México, tuvo que haber sido este año, no recuerdo la fecha, pero que tiene que ver hasta con Santiago Nieto Castillo. A ver. Ricardo Anaya, que conoce a Santiago Nieto Castillo, pues porque son paisanos, se trataron allá en Querétaro, ofreció darle mucha información sobre el caso de Etileno 21, que llega precisamente a Felipe Calderón, que es su enemigo político. Esta es una información verificada que yo inclusive le pregunté al propio Santiago Nieto. Él aclaró que no era su asesor, que lo conoce, pero lo que yo supe y verifiqué es que efectivamente Anaya, con tal de fregarse también a su enemigo que es Felipe Calderón, iba a proporcionar más información. Y tiene sentido porque fueron miembros de su equipo los que denunciaron en 2018 a Felipe Calderón, a José Antonio Meade, a Enrique Peña Nieto
y a otros personajes que tuvieron que ver con la construcción de la planta de etileno 21, el contrato de etileno 21 y la operación que llega también a Enrique Peña Nieto. Por eso, Álvaro, cuando cuenta el presidente que estaban en el debate, esa parte que no se oye, Sí. donde dice, a lo mejor el presidente no tiene tan claro ese dato de la denuncia que interponen, seguro sí. Pero él se preguntaba qué fue lo que pasó, porque en la última conferencia donde menciona a Ricardo Anaya, él dice que cuente por qué se pelearon, Claro. por qué se peleó con Enrique Peña Nieto, porque obvio, lo que no se contó es que ya estaban en pleito, son pleitos de cúpula, de las cúpulas entre ellos, sin contar Morena. Ustedes no cuenten a Morena ni a este gobierno. Estas denuncias vienen de entre ellos. O sea, ni siquiera vienen del periodo de Morena. Es que ellos se vienen denunciando cuando les conviene, entonces descubren corrupción, como es el caso de Ricardo Anaya. El otro le responde, no, el corrupto eres tú. Es que todos esos grupos colmados de podredumbre se acusan de podridos cuando les conviene. Exactamente. Mira, aquí es muy importante recordar una cosa. Inclusive un asunto que viene antes de que Enrique Peña Nieto llegue a la presidencia. Está acreditado el contubernio de Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, el amaciato. Bueno, escribí un libro que se llama así. Y luego, cuando gana ya Enrique Peña Nieto, la disputa entre los grupos, pues ahí está el libro, los grupos del PAN se pelean, el grupo de Felipe Calderón y el grupo de Gustavo Madero, Ricardo Anaya, en ese momento muy amigos, hoy se detestan, y entonces se pelea la interlocución precisamente con Enrique Peña Nieto. Una parte, los senadores del PAN, con Enrique Peña Nieto, y otra parte, los Calderones, los Calderones en el Senado, y otra parte, Gustavo Madero y Ricardo Anaya, que son los que firman además el Pacto por México. Es importante no olvidar estos datos. Pero fíjate, yo acabo de publicar esto porque en marzo de 2014, fíjate, en marzo de 2014, era en marzo de 2014, cuando se aprobaron, estaban aprobándose en el Congreso las reformas del Pacto por México, incluida la reforma energética. Había una hermandad específicamente entre Peña y Ricardo Anaya. ¿Y sabes qué contaba Ricardo Anaya? Que se veían una vez por semana, ¿no? Se veían una vez al mes. Al mes. Bueno. Y él decía, se lo contó a alguien que a mí me lo dijo, que es una fuente de primera, que la relación que tenía Peña con Anaya era del nivel de Luis Videgaray, y Anaya decía que Peña lo apoyaba para su proyecto presidencial. Recuerdo esto, porque en buena medida parte de lo que explica la profunda corrupción, putrefacción de la que hablas, Alejandro, es que los panistas estaban de uno y otro grupo, o de todos los grupos, embelesados con Enrique Peña Nieto. Pero no solamente, no por guapo, ni por el copete lleno de gel, de moco de gorila, ¿no? No, sino porque estaban fluyendo también, por supuesto, recursos. No solamente los sobornos, los moches, Alejandro. Además, los moches en la Cámara de Diputados. Entonces, esto es parte del contexto que también explica estos grandes negocios que se podían hacer en lo más alto del poder público en México, que son alta corrupción. Insisto, corrupción de a de veras, no tonterías, no mordidas a los policías de tránsito como les da a muchos por ilustrar la corrupción. No, millones de dólares, miles de millones de dólares.
Nomás para que te acabe de dar coraje, Álvaro. El primer año de construcción, el primer año de operación de Etileno 21 es 2016. Ese es el primer año, se inaugura esta gran Sí, coinversión. Con coinversión, todo el dinero lo pusimos usted y yo. Así es. Y el señor Delgado también. Y allá Luis Mata también. E Así Ilse es. García, que anda por allá, también. Y el señor que Y está usted que nos está, construyendo aquí. y el señor Así que es. hace rato andaba por aquí, y los que barren, todos. Entre todos les pusimos a este señor esta fabriquita. Y con la promesa de que les íbamos a dar si no nos multaban. En la fábrica que les construimos nos iban a multar, nos multaban a nosotros, que les dimos el dinero para hacerlo. Bueno, resulta que es el primer año, bueno, pues ya ni modo, ya se firmó, ya se construyó, ya está ahí, vámonos, vino Lula, inauguró, presumieron primero Felipe Calderón y luego después Peña, muy contentos. Ok, ya vamos a echar a andar esta chingadera, perdón, esta cosa, discúlpenme por la palabra, se lo merecía, se me salió de plano. Pero vamos a echar a andar esta planta, Etileno 21, 2016. Ese año, Álvaro, Pemex le entrega, dice la Auditoría Superior de la Federación, dice, desde el primer año de operación de Etileno 21, la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la venta de etano al consorcio no supuso un beneficio económico para Pemex. Para empezar. El primer año. Sí, para el primer año. Ese año, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, Pemex recibió por la venta de etano al complejo, le pagaron 1,188 millones de pesos. ¿Sabes cuánto se gastó Pemex en comprar ese etanol que le entregó? ¿Cuánto pagó en el mercado extranjero? 3,123 millones. O sea, se gastó Pemex 2,000 millones en el primer año de funcionamiento de esa cosa. Se gastó 2,000 millones, perdió 2,000 millones, se gastó 3,000, le pagaron 1,000 y perdió 2,000 millones de pesos. En términos de pérdida bruta, la pérdida bruta fue de 1,935 millones de pesos. Lo que Pemex gastó nada más para surtirle. Bueno, ese mentado etanol. Etano. Oye esto. En los últimos 15 años, estoy leyendo este pedacito que me acabo de rescatar de Karina Suárez, lo escribe en septiembre de 2020. Nomás oiga esto, Dice, en el periódico El País, lo escribe esta reportera, dice, en los últimos 15 años, Pemex pasó de contar con un excedente de etano, que es el que íbamos a proporcionarle, a importar esta materia prima para esquivar las penalizaciones con terceros. O sea, pusimos la penalización y empezamos a importar la materia al mercado internacional porque ya no lo teníamos. Claro, para abastecer, para cumplir. Para cumplir. Con el ¿Y sabes contrato. por qué? Sí. Porque ya nos habíamos fregado todas las plantas de petroquímica, Álvaro. Sí. Dice, a pesar de que la petroquímica es una de las líneas de negocio más rentables de las petroleras en todo el mundo, en México, la escasez de producción de gas natural y la falta de inversiones en infraestructura mantienen en los mínimos a la petrolera más endeudada del planeta, que es Pemex. Si a inicios de la década de los 80 Pemex operaba 60 plantas petroquímicas, ahora cuenta con 6. Creo que tenemos ahora Deer Park, que sería la 7, y estamos terminando Dos Bocas, que sería la 8, que es las únicas adquisiciones que se han hecho en este gobierno. Dice, de acuerdo, cito ahora la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, Pemex no logró operar en condiciones óptimas ninguno de sus complejos, gestionados por Pemex Etileno. Ninguno funcionaba ya para 2018. La infraestructura, esto es textual de la Auditoría Superior de la Federación, la infraestructura estuvo subutilizada. Se reportaron mayores costos de producción y no se alcanzaron las metas de producción de los derivados de metano, etano y propileno.
Esas fallas derivaron en un quebranto en el valor de su operación en 2018 por más de 4,000 millones de pesos. O sea, nos comprometimos a entregarles una materia prima que ya estábamos dejando de producir, porque ya nos habíamos acabado las plantas petroquímicas. De tener 60 plantas petroquímicas, en apenas 3 décadas, 2 décadas, terminamos con 6. Ah, no, pero nos comprometimos a darles la materia prima, a entregarle la materia prima a esta empresa que nos trajimos con nuestro propio dinero, que nos construyera algo que no iba a ser nuestro. Que le prestamos dinero para que construyera algo que era totalmente de ellos. Imagínense ustedes. Ahora, pasa esta cantidad obscena de dinero, pasa por nombres muy puntuales de la vida pública de México, de la vida política de México. Pasa por José Antonio Meade, pasa por Ricardo Anaya, pasa por Felipe Calderón, pasa por Enrique Peña Nieto, pasa por Luis Videgaray Caso. Todos esos en algún momento estuvieron involucrados en esta operación, que es básicamente una operación para desfalcar a México. No hay de otra. Bueno, y también cuando quienes están, cuando en 2016, en 2011, fíjense, hay un dato que es muy importante. En 2011, cuando pues se dan este contrato, un consejero independiente de Pemex, Rogelio Gascaneri, en la sesión del Consejo de Administración del 29 de abril de 2011, advirtió sobre la inviabilidad justamente de este contrato ¿En de qué Pemex. año, Álvaro? Es en la sesión en la que se apruebe ya el contrato de Etileno 21, del contrato, es el 29 de abril de 2011. Decía que era inviable ese acuerdo para Pemex, pues no se tiene el gas suficiente y es importador neto de ese energético. Ese es un acta que le vamos a presentar en su momento, porque hay que preparar un programa sobre esto. Y en aquel... Les advierte, no se metan en el negocio de la tacita, de llenar la tacita. ¿Para qué nos metemos en ese negocio? Ya no hacemos el líquido que se le echa a esta taza. ¿Y qué le dijo el presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos? Para empezar, ¿quién era el presidente del Consejo de Administración? José Antonio Meade. ¿Y qué le dijo? No, que ya eso no discutiera, que ya estaba aprobado todo, vámonos. Lo cayó. Cayó a Gascaneri. A Gascaneri. Rogelio Gascaneri, el único consejero independiente que se opuso a eso. ¿Quiénes eran los otros consejeros, Álvaro, en ese momento? No recuerdo en este momento. No recuerdo, pero ahí está gran parte del cochupo, porque ninguno de los otros consejeros se opone. Nada más Gascaneri. El año es muy importante porque apenas 5 años después, México empieza como si se hubiera, literalmente no como, le pegaron una rémora entre Fox, Calderón, Peña y sus, por supuesto, sus otros, al otro nivel, sus secretarios, le pegaron una rémora a usted, a mí, al señor Delgado y a todos los que ya dije. Una rémora para que le chuparan sangre. Y empezaron inmediatamente. El año 1 de operación de Etileno 21 ya estaban chupándole sangre a los mexicanos. El año 1 ya había pérdidas. Ni siquiera logramos ver el estreno cuando ya, oye, tienes que pagar el negocio que hicimos. Pues, ¿cómo? Espérate, pues hicimos un negocio para que nos diera dinero, nos generara una ganancia. No, ya tienes que pagar. Y más vale que pagues porque si no te vamos a multar con más. Sí, entonces es un caso que quisimos horrible recuperar esta tarde de jueves, precisamente a raíz de que se gira una ficha roja contra Carlos Treviño, involucrado en este asunto, involucrado en los sobornos de Odebrecht denunciados por Emilio Lozoya. Y bueno, es un asunto al que vamos a darle seguimiento porque es importante que usted lo sepa. Oye, mira,
Carlos, ahí es donde también Carlos Alberto Treviño Medina, yo dije hace rato Morales. Es que yo fui el del error. Es Carlos el otro Alberto día. Treviño, es correcto. Yo sí, fui el del error, tú me Carlos corregiste. Alberto Treviño Medina, este personaje anda sobre la fiscalía de él hace ya tiempo, Álvaro. Sí. Ya anda sobres de él porque él, de hecho, en septiembre no se presenta. Y debería la fiscalía ir El por los 7 de abogados. septiembre, sí. Porque los abogados mienten a la Es hora que de ya, ir por el juez. ya va contra los abogados también. Ah, qué bueno, porque Sí. los abogados mienten. Cuando él no se presenta en septiembre, dice, no, es que sabe que le mordieron la tarea, sí. no sé qué, algo argumentan. No se presenta en septiembre. Pero a mí aquí es donde no me gusta, Álvaro. Porque si ya saben que este personaje no se presenta, ¿cómo es que permiten que el personaje tome un avión, lo toma? Un día antes de que se tiene que presentar, la fiscalía no lo anda persiguiendo ni nada. Exactamente el 6 de septiembre está registrado en el aeropuerto de Toluca que sale una aeronave matrícula XAIZA, sale desde el aeropuerto de Toluca. Es exactamente un día antes. Mire, el 6 de septiembre es cuando sale esa avioneta. Y el 7 estaba citado a una audiencia. Exactamente, el 7 de septiembre estaba citado a la audiencia. El 6 de septiembre, Álvaro, sale esta avioneta con un personaje que se llama Carlos Alberto Treviño Medina. No cambia ni su nombre ni nada, se sube a su avioneta particular que renta seguramente con la lana que acumulan estos personajes, se llega al aeropuerto de Toluca, toma su aeronave, pum. O se la prestaron. O se la prestan. Como, haciendo un paréntesis, como se la prestaba Alonso Ancira a Rubén Moreira. Así es. Este corruptazo coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y exgobernador de Coahuila. Esta nave, Álvaro, estoy tratando de ver qué historial tiene, pero hay que buscarle el historial para saber, historial de rastreo de vuelos. Pero a ver, Alejandro, a ver, ¿tenía mandamiento de judicial de detención? No. Es que ese es el tema. Es que también es el asunto. Es que ese es el tema, entonces... ¿Cómo lo detienes? ¿Cómo le impides salir? ¿Cómo le impides moverse si no hay ninguna orden de aprehensión? Sí, está citado, pero el señor puede decir, no, pues yo regreso hoy en la noche, nada más voy aquí a Chinconcuac por un suéter y me regreso. Pero ¿por qué no van por el dueño de la avioneta para preguntarle cómo se contrató esa avioneta? No lo sabemos, ¿quién lo Alejandro. pagó? ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué da la impresión de que no se mueven? Pues, si yo me puedo meter aquí mismo a la página de Flightware y la avioneta anda volando. Sí. El último vuelo fue el jueves 28 de octubre de este año, voló a Acapulco. Ha de ser un taxi aéreo, ¿no? No, pues es muy probable, Sí. pero a ver, ¿quién lo rentó? Claro. ¿Quién claro. rentó ¿Cómo ese pagó? taxi? Porque aquí estoy, si yo ¿Cómo me pagó? meto como ciudadano, ¿con qué pagó? Y para ¿De eso qué sirve la cuentas? unidad de inteligencia financiera, por cierto. Híjole, es que ahí es donde yo tengo tanta frustración. Sale el vuelo, pero lo interesante es, llega a Houston. El vuelo llegó a Houston con este personaje. Yo estoy tratando de ver ahora mismo, mientras les cuento a ustedes, si ese tiene el plan de vuelo de esta avioneta es hacia otro lado. Lo que quiero decir es, si yo aquí, en esta compu, ahorita mismo, puedo saber hacia dónde van los vuelos, ¿por qué no hay una investigación en México o alguien que se siente en una compu en la fiscalía? O a lo mejor sí lo hay y no sabemos, o efectivamente no la hay y lo que gobierna en la Fiscalía General de la República es la impunidad, son las complicidades o es la incompetencia que al final de cuentas también es corrupción. Híjole, mano, es que ahí es donde, bueno, vuela a Houston. ¿Dónde está ahora Carlos Alberto Treviño Medina? No sabemos. Se regresó por tierra, señor, no sea escéptico. Sí, Viene al Buen Fin. Yo creo que se regresó al Buen Fin. Seguramente va a aparecer por ahí comprando chácharas. Sí, pero tienes toda la razón. Chihuahuas, carajo. Y usted, y lo estamos viendo en el chat, pues por supuesto que mueve a la indignación. Sí, pues sí, ya hay una alerta internacional para que la Interpol lo ubique, pueda detenerlo.
Y vamos a otro proceso de extradición. En una de esas se fue a Israel, tomó el avión ya en Houston hacia Israel o a Canadá para que en el remoto caso o en el hipotético caso de que sea detenido allá a raíz de esta ficha roja, pues comience todo un proceso de extradición y en una de esas hasta ocurra algo análogo a lo de Emilio Lozoya, que pues no pisó la cárcel hasta que de plano ya no había otra. Ya está formalmente preso 2 ocasiones Emilio Lozoya, pero estamos a mitad del sexenio.